Cuando estamos hablando en términos de intensidad, estamos hablando en términos de lo emocional o de lo afectivo. Pero de lo afectivo antes de que el afecto llegue a convertirse en un símbolo. Es decir, estamos hablando de lo afectivo como en su dimensión más carnal, podríamos decirlo de esa manera. Y otro asunto es que esta intensidad siempre se va a remitir a una parte o a una zona. Esto es lo que en términos freudianos nosotros recordamos como la zona erógena. Que en el psicoanálisis más clásico de los pioneros se pensaba que la zona erógena era una parte del organismo, ¿cierto? Que servía como de fuente para la pulsión. Ya en el psicoanálisis más contemporáneo se sabe, o se ha hecho una reestructuración teórica y se sabe que la fuente de la pulsión no está propiamente en una parte del organismo del bebé o del niño o de la persona, sino que está en un entre, precisamente, dos cuerpos. Eso es una reformulación que viene a partir de Lacan, pero que la trabajó, digamos, a profundidad, por ejemplo, un Jean Laplanche, si les interesa profundizar en este tema. Sí, en el coloquio de Bonneval, Lacan hizo una presentación sobre el campo de la palabra, el inconsciente y el psicoanálisis dentro del campo de la palabra, y Laplanche hizo una presentación que contrasta con la de Lacan. No les recuerdo el título exacto, pero tiene que ver con el realismo del inconsciente. Bien. Laplanche va a hablar de una porción del inconsciente que es real. Sin embargo, no es el inconsciente de Deleuze y Guattari. Bien. Lo importante para poder entender este término de intensidad es poder diferenciarlo con el de representación. Es decir, el objeto parcial que se produce no tiene que ver con la representación de un órgano o de una zona del organismo, sino tiene que ver con su vibración, digámoslo en esos términos. Tiene que ver con una gradualidad de lo que puede llegar a experimentar, de lo que puede llegar a vivir. No en términos tanto de simbolización o de metaforización. Por otro lado, con lo intensivo, y si lo estamos oponiendo a la representación, entonces estamos hablando de que son unos estados. Si decimos que aquí el sujeto no está estructurado, sino que es nómada o mutante, necesariamente tenemos que hablar de estados por los que él pasa, por los que él va cambiando, y decimos que son estados positivos. Positivos no en el sentido de que lo hagan sentir bien, de que sea chévere, sino que no han recibido este proceso de negativización a través de la represión primaria que funda el inconsciente como un lugar, como una tópica intrapsíquica. Ojo, no es el sistema inconsciente de la metapsicología de Freud lo que nosotros estamos estudiando en la síntesis de consumo.
o de subjetivación, también la van a llamar ellos, consumo o subjetivación. El sujeto nómade es el devenir, no tiene identidad fija, está flotando sobre el cuerpo sin órganos, renace de cada estado intensivo que consume. El estado vivido es primero respecto al sujeto que lo consume. Hace referencia a un profundo yo siento. Hace referencia a lo que en el texto que nos expuso Arturo, a los elementos de pura singularidad ficcional, a ese ser de deseo del que nos hablaba. Es un sujeto que está, por ende, descentrado, pues en el centro lo que está es la máquina deseante y su lógica del eterno retorno, ¿no? Del eterno retorno pensado en términos de diferencia, de producción de una nueva humanidad o una humanidad diferente. Este sujeto como magnitud intensiva nace desde el cuerpo sin órganos, entendido el cuerpo sin órganos como intensidad cero. Bien, acá hay otro punto que es de debate con el lacanismo, porque recuerden que para ellos no existe el nivel cero. Para ellos la cuenta empieza con el -1 de la teoría de la castración. Bien, no sé si logro transmitir la idea que está en juego con esta diferencia. La introducción en la cultura es una pérdida. Diríamos, no existe origen. El origen está perdido. Por eso se arranca con el -1. Mientras que aquí, como el origen remite a producción, a lo que es producido en la vida, en la experiencia, en la práctica, por eso se puede pensar en un nivel cero de intensidad a partir del cual vienen gradaciones o magnitudes de intensidad que van a producir a este sujeto que pasa por diferentes estados emocionales o intensivos. Bien. ¿Desde qué perspectiva Macho se está retornando a eso que decías al principio? Que siempre estamos retornando, entiendo, es reelaborando. No, porque la elaboración ya tendría otras implicaciones trascendentales de razonamiento o de simbolización, de mediación. Acá el eterno retorno simplemente es la propia historia en su devenir, la propia humanidad cambiando en su devenir histórico, cómo eso va produciendo estados afectivos, o llamémoslo así, disposiciones motivacionales diferentes a partir de las cuales se producen X, Y, Z tipos de subjetividad. Por ejemplo, pensar el fascismo, pensar la ultraderecha como una disposición motivacional para producir cierta forma de persona o de mentalidad. Bien. Y eso son por cambios en el flujo de la historia. Obviamente dominados por unas relaciones de poder, ¿no? Por unos agentes de poder. Que está eso diseñado no para que siempre exacto, eso no se da mágicamente. Pero lo que pasa es que lo estamos viendo en este nivel de la producción. Ese es el punto. ¿Bien? El real en Lacan no tiene nada de histórico, nada de producido, no es como algo dado, pero también es un todo, no es inalcanzable, no se mueve, ¿no? Es en el sentido de que es un todo y ya es una totalidad. No sé si me explico, ¿no? No, lo real en Lacan es lo singular. Pero el problema es que eso real singular está pensado todavía en términos psíquicos. Y para ser más específico, está pensado todavía en términos de objeto. Cuando hablamos de objeto, en psicoanálisis, estamos haciendo alusión a una representación o a un símbolo del mundo exterior. Y por más de que Lacan nos explique que pertenece al registro de lo real, ¿no? Toda la carencia de lo simbólico que tiene lo real,
de todas maneras está pensado en términos de representaciones. Entonces, ¿cómo pensar lo real o el objeto A en términos de representaciones? Fácil. La fórmula, la solución es pensar lo real como lo imposible de representar. Es paradójico, porque mismo Lacan dice, ojo, el objeto A no está representado. Entonces uno diría, bien, entonces Lacan está abriendo una ventana a lo histórico, porque él mismo está diciendo que el objeto A no está representado. Pero no abre la ventana a lo histórico, porque cuando explica cómo se da, cómo es la génesis del objeto A, lo que Lacan va a explicar es que es producto de una operación psíquica de división, precisamente entre el símbolo y lo simbolizado. Y ese producto, o en términos matemáticos, ese resto de la división, sí queda como memoria inconsciente, perteneciente a esa historia subjetiva, no a la historia del mundo, de la colectividad. Exactamente. Yo lo explico en estos términos, o sea, el objeto A, aun cuando Lacan explica toda la relación que tiene con el otro, con el sujeto en su producción, el objeto A como producto sigue entendiéndose en el eje de lo psicosomático. Y por eso es propio, porque está en ese eje de la relación de lo somático con lo psíquico. Mientras que para Deleuze y Guattari ya no se llama objeto, en ese sentido ya no se llama contenido psíquico, así no esté representado, sino se llama máquina. Y el concepto de máquina remite a un por fuera del humano, tanto en su versión psicológica como sociológica, o del humano en términos de la superestructura. La máquina deseante es la versión de Deleuze y Guattari del objeto parcial del psicoanálisis clásico. Bien. Otro asunto. Para poder entender esa diferencia, voy a borrar por aquí un poquito, que se tiene mucho, para seguir explicando la tercera. Entonces, otra referencia teórica en el psicoanálisis clásico para explicar el objeto parcial ha sido relacionarlo con lo que se llaman las fases, o peor aún, las etapas pregenitales o preedípicas, que en la teoría sabemos que son ¿cuál? La oral, la anal y la fálica antes de pasar por el complejo de Edipo. ¿Cierto? Primera infancia y infancia media o niñez. Lo que nos van a decir Deleuze y Guattari es, para poder dar el salto de los objetos parciales a su concepto de las máquinas deseantes, tenemos que salirnos completamente de lo edípico, así sea en sus versiones previas o precursoras, de tal manera que la máquina deseante tiene una naturaleza que es anedípica. ¿Y qué significa ese prefijo? Que no tiene nada que ver con Edipo, está por fuera de la lógica edipiana. Y al estar por fuera de la lógica edipiana, es anobjetal. Acá no se trata ni de objetos llamados personas, ni de objetos llamados grupos o sociedades, ni de objetos llamados técnicos o cosas.
Bien, ni tampoco a nivel siquiera de lo parcial, ni mucho menos a nivel del objeto total. Anedífico, anobjetal, por fuera de la representación, entendido como un símbolo negativo de los objetos del mundo exterior real. Vamos juntando denominaciones que nos van permitiendo cada vez más poder llenar, ¿no? Poder llenar ese término de cuerpos y órganos, poder entender mejor qué son las síntesis sensibles. En este punto, van a decir ellos, es que se puede dar, acá dijimos que opera con el I que suma objetos, acá con el O que los separa, acá en términos lógicos es el momento de cuando en este proceso de producción algo se da cuenta que soy yo el implicado en ese deseo. Entonces ellos dicen como una especie de frase ilustrativa de lo que sería el producto de esta tercera síntesis, luego o entonces se trataba de mí, luego soy yo este registro que se hizo a partir de esta producción o de esta conexión. Es decir, es hasta esta tercera síntesis donde viene ese momento de apropiación o de personalización de un proceso que hasta antes había sido impersonal, por eso pasivo. Pero ¿quién es ese yo que entonces se encuentra implicado o se percibe implicado? Ese yo es producto de identificar los nombres de la historia con las zonas de intensidad sobre el cuerpo sin órganos. Me parece que ahí es donde está, digamos, una pista bastante importante. Ese sujeto nómade es producto de la dialéctica entre los nombres de la historia y lo que en el psicoanálisis clásico se ha llamado los objetos parciales o las zonas erógenas. ¿Cómo es eso? Pero me repite, yo es... El sujeto nómade es producto de la dialéctica entre los nombres de la historia y los objetos parciales o las zonas de intensidad sobre el cuerpo sin órganos. A ver, se los digo en términos del psicoanálisis clásico si se hace más evidente la diferencia. Es decir, este yo del que estamos hablando no es producto del mecanismo de identificación con personas. No es producto de la identificación con el seno de la mamá ni con la persona total del padre. Es un yo que, si bien resulta de un proceso de identificación, esa identificación, repito, está entre sus objetos parciales y nombres de la historia. Y cuando nos rompen la historia, ¿a dónde caen nuestros actos como sujetos? La historia sería el fondo de la humanidad O para Deleuze y Guattari. pasa a ser esa nueva historia que, aun cuando no sea la nuestra, nos impone. Para mí como sujeta, no incluso como sujeta histórica ni política ni nada, para mí Como mi individual. individualmente. Exactamente. ¿Me hago entender? Ahora lo que habría que preguntar es qué son los nombres de la historia, ¿no? Porque vea que no es la historia como acontecimiento, sino la historia nombrada. ¿Mm?
Anedípico quiere decir identidad entre el homo natura y el homo historia. Y para terminar de explicar esta síntesis, dijimos que acá se produce líquido, acá se produce numen. El producto de esta tercera va a ser lo que ellos llaman voluptas. Esta cosa está en ahorro de energía y cada rato se hiberna. Voluptas entendida como energía de consumo, como energía residual, como una especie de prima eufórica, no entendida en los términos del objeto A precisamente como falta en ser, ¿no? O como esa energía que se pierde para poder dar lugar al símbolo que sería como una especie de sublimación de esa energía. Acá sería como una especie de afirmación de la energía, que es lo opuesto a su negación, a su carencia. De todas maneras, acá también el sujeto es un residuo. Por eso ellos toman esta teoría, digamos, de los objetos parciales del psicoanálisis. La diferencia es que ese residuo no es un residuo del cual el sujeto es carente, sino que es un residuo que precisamente constituye al sujeto. Bien. Bueno, yo propondría, teniendo en cuenta que faltan 8 minutos para la hora que hemos pactado de finalización, yo propondría dejar hasta acá y quedaría haciendo falta lo que es el uso ilegítimo que el capitalismo hace de estas síntesis sensibles y que sería la crítica que ellos le hacen al psicoanálisis de cómo se coloca al servicio del capitalismo para naturalizar esos paralogismos del inconsciente. Y me parece que es un buen punto porque inmediatamente vamos a conectar con lo que es la crítica al psicoanálisis clásico, que ya es el tema del segundo capítulo. Bien.